Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte con el Dr. Jared Halverson, Doctrina y Convenios, sección 84. ¿Cómo respondemos a nuestros amigos protestantes? Crecimos con estas ordenanzas, pero algunos dicen, uy, eso parece una obra, eso parece restar importancia a la expiación de Cristo. Piensan que deben hacer todas estas cosas. Bueno, hay que mirar atrás y preguntarse por qué es eso una preocupación tan grande para el protestantismo. Si pensamos en la historia de la Reforma, al separarse del catolicismo, Martín Lutero sentía que tenía buenas razones para hacerlo, pero en cuanto lo haces, te das cuenta. Espera, ¿estoy cortando la rama en la que estoy sentado? Ya no voy a estar conectado a la autoridad del sacerdocio católico. ¿Cuál es entonces mi fundamento? Vas a tener que idear algo diferente. Desde la perspectiva protestante fue, bueno, será un sacerdocio de todos los creyentes. ¿De dónde proviene ese sacerdocio? No podemos rastrear la línea de autoridad hacia atrás, lo vemos en la sección 84 y eso es importante. Lo vemos en el libro de Esdras, es clave para los antiguos israelitas esta cadena ininterrumpida, pero el protestante debe idear una alternativa para ellos. Va a ser una autoridad bíblica. Hay una razón por la que dicen sola escritura, sola fide y sola gratia, solo la escritura, solo la fe, solo la gracia. Es porque no puedo reclamar nada fuera de esas cosas, ya que hemos protestado contra el catolicismo y lo hemos dejado. De nuevo, esa es parte de la belleza del Evangelio restaurado. Existe este equilibrio entre ambos. Somos salvos por la gracia y Dios nos pide que aceptemos las ordenanzas del sacerdocio para poder recibir ese tipo de gracia. Esto es un canal de gracia, un conducto de gracia. Eso no significa que esté excluido de la gracia sin ellas, pero en cuanto a entrar en una relación de convenio con Él, por así decirlo, para ponerle un anillo, para tener una ordenanza donde estoy conectado por convenio con Cristo, para mostrar que yo quiero recibir su gracia, recibiendo gracia por gracia, y luego progresando de gracia en gracia hasta recibir una plenitud. Hay tanto aquí sobre la gracia y las ordenanzas, la fe y las obras, y el equilibrio entre ambas cosas que logra el Evangelio restaurado. De nuevo, si somos un híbrido del catolicismo, lo mejor del catolicismo y lo mejor del protestantismo, no es de extrañar que todo se una en cosas como esta. Sigue tratándose de la divinidad. La divinidad no puede alcanzarse sin la gracia, pero se necesita un canal de gracia, un convenio de gracia. Eso es lo que estas ordenanzas intentan lograr. Esa es una buena manera de explicarlo. Lo dejaré así. Estoy pensando en Jesús dando la gran comisión. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura y bautizadlos. Bautizadlos. Tengo un pequeño libro que se llama Que se pongan de pie los verdaderos herejes. ¿Han oído hablar de ese libro? Él simplemente repasa la historia cristiana y dice, cuando el llamado al altar reemplazó al bautismo, donde en realidad todo lo que haces es acercarte al altar y decir, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Pero qué hay del bautismo? ¿Por qué él vuelve a la gran comisión? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Al principio de Doctrina y Convenios incluso hay un pasaje donde 2 veces seguidas dice, desarrolla estos atributos. Eso es maravilloso. Progresa, haz todas estas cosas. Será aceptado si obedece mis ordenanzas. Luego habla de otras cosas. Y eso también es aceptable si obedece mis ordenanzas. Existe esta flexibilidad que viene con desarrollar atributos semejantes a los de Cristo, vivir en la gracia de Cristo, pero luego hay una especificidad cuando se trata de las ordenanzas que le permite al Señor equilibrar la justicia y la misericordia, equilibrar la flexibilidad y la estructura. Sigue tu liaona, eso está muy bien, pero hay algunos momentos de barra de hierro en la vida que te dan la oportunidad de demostrarme que estás dispuesto a hacer las cosas en mis términos y no solo en los tuyos. Tengo que contarles algo que aprendí de la doctora Jan Martin, a quien todos conocemos y queremos. Ambos saben que ella es una experta en la Reforma, y dijo algo que me encantó. Ella dijo, el libro de Mormón podría ser un puente entre William Tyndale y Thomas More. Ellos podrían encontrarse en el libro de Mormón. Eso me fascinó. Ella dijo que Tyndale leería el libro de Mormón y More leería el libro de Mormón, y que de alguna manera podrían superar sus diferencias. Era una idea hermosa. Así que, no sé, Jan, si estás escuchando, pero es algo que se me quedó grabado. Jared, John y yo te hemos tenido con nosotros por un buen rato ya. Como dijiste, acabamos de llegar a la digresión del Señor, que comienza en el versículo 6. Pero retomemos donde dijiste que el Señor dice, muy bien, ahora volvamos a los hijos de Moisés, que mencioné en el versículo 6. Y ese es el versículo 31. Exactamente. Todo lo del 7 al 30 es la primera tangente. Luego hace una segunda digresión muy breve antes de realmente empezar a profundizar en lo que está hablando sobre el juramento y el convenio. Pero el 31 dice, por tanto, como dije respecto a los hijos de Moisés,
Es como, sí, ahí es donde nos quedamos, y luego empieza a describirlo, porque los hijos de Moisés, y también los hijos de Aarón, ofrecerán una ofrenda y sacrificio aceptables en la casa del Señor, de vuelta al templo, la cual casa será edificada al Señor en esta generación sobre el lugar consagrado que he designado. Si lees los versículos 1, 2, 3, 4, 5, 31, tiene mucho sentido porque seguimos hablando del templo. Seguimos hablando de este lugar que he consagrado allí en el condado de Jackson. Seguimos intentando edificar Sión, gracias al cielo por la digresión. Ahora entiendo mejor las ordenanzas aarónicas y las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec. Ahora enfoquémonos en lo que realmente significa este sacerdocio. 32. Los hijos de Moisés. A Moisés lo vimos durante la digresión. Está Melquisedec y las ordenanzas de divinidad que provienen de él, y de Aarón. Están las ordenanzas aarónicas y la justificación que proviene de ellas. Los hijos de Moisés y de Aarón, Melquisedec, aarónico, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte Sión. Enfoquémonos en Sión edificando la nueva Jerusalén y en la casa del Señor. Enfoquémonos en el templo, cuyos hijos sois vosotros. Eso es absolutamente esencial de comprender. De nuevo, Malaquías 3. ¿Quiénes son estos hijos de Leví que van a ser purificados? Bueno, hijos de Leví, tribu de Leví. Esos son Moisés y Aarón. Si somos hijos e hijas de Moisés y Aarón, si hemos recibido ordenanzas a través del sacerdocio arónico y Melquisedec, ahora formamos parte de esa casa, de esa tribu, ahora somos hijos e hijas de Leví. Hemos sido purificados por nuestras ordenanzas arónicas y de Melquisedec para poder entrar en la casa del Señor y presentar a Dios esta ofrenda en rectitud, que es el registro de toda nuestra deuda. Ahora hemos restaurado al pueblo de Dios a una correcta comprensión de quiénes son y de quiénes son. Los hemos restaurado a Dios. De esto se trata todo esto. Prometimos que haríamos eso. Ahí entramos en este hermoso juramento y convenio del sacerdocio. Desde el versículo 33 y durante los próximos 10 versículos aproximadamente, es hermoso ver lo que Dios nos ha prometido a través de estas ordenanzas y lo que nosotros le prometemos a Él al recibir estas ordenanzas nosotros mismos. La hermana Linda K. Burton, cuando era presidenta general de la Sociedad de Socorro, habló en una conferencia de mujeres de BYU. Aquí está la presidenta general de la Sociedad de Socorro hablando a las mujeres de la iglesia. Ella las desafía a memorizar el juramento y convenio del sacerdocio. Esto ocurre cuando el presidente Oaks da discursos sobre el sacerdocio a las hermanas de la iglesia acerca de su sacerdocio. Si tienes autoridad, debe ser del sacerdocio, porque ¿qué otro tipo hay? Justo después de desafiar a las hermanas a memorizarlo, ella dijo: al hacerlo, les prometo que el Espíritu Santo ampliará su comprensión del sacerdocio y las inspirará y elevará de maneras maravillosas. Que estas palabras realmente recorran la mente de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras esposas, de nuestras madres, debido a su autoridad del sacerdocio, a su poder del sacerdocio. Si esta conversación sobre el sacerdocio se da en el contexto del templo, piensa en el poder y la autoridad que Dios otorga a sus hijas y a sus hijos en su casa para restaurarnos plenamente. Es decir, el orden más alto del sacerdocio va a ser el patriarcal, lo que significa que también tiene que ser matriarcal, que debe estar en la ordenanza del sellamiento. Es entonces cuando el convenio abrahámico se renueva plenamente sobre nosotros. No puedo ser Abraham hasta que encuentre a mi Sara. No puedo. No puedo tener aumento eterno, ni la plenitud del sacerdocio, ni el grado más alto del reino celestial sin mi otra mitad. Es Adán y Eva, es Abraham y Sara, es Isaac y Rebeca. Es esta combinación, ver a hijas e hijos juntos en el juramento y convenio del sacerdocio. Esto es mucho más amplio de lo que a veces lo reducimos cuando les decimos a un grupo de jóvenes: esto es algo para ustedes, ya que los prepara para una ordenación mayor del sacerdocio más adelante. Esas son bendiciones secundarias. Aquí está ocurriendo algo más grande. Si esto es línea sobre línea, espera una década y verás que la Sociedad de Socorro se organiza en Nabú según el orden del sacerdocio. No hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a recibir las ordenanzas del sacerdocio arónico y de Melquisedec. En el templo, nuevamente vemos a mujeres oficiando de la misma manera que los hombres. Estamos siendo guiados por padres celestiales para llegar a ser personas como ellos. Jared, ¿estaría bien si dijera que las ordenanzas no tienen género? Exactamente. Ni siquiera entendemos todas las razones por las que existe algún tipo de diferenciación de género, incluso en lo que respecta a la ordenación. Si quieres empezar una palabra, tal vez esto también sea un buen ejercicio. Escribe ord en la pizarra y di:
Completa el espacio en blanco cuando se trata del sacerdocio. ¿Van a decir ordenación o van a decir ordenanza? Como vimos en la sección 84, a Dios le importan más las ordenanzas que la ordenación en cuanto a dónde está priorizando las cosas. Oh, Chered, me encanta eso. A Dios, sin duda alguna, en mi mente, le importan más las ordenanzas que la ordenación. Se trata de que todos recibamos las ordenanzas, el receptor de las ordenanzas del sacerdocio aarónico y del sacerdocio de Melquisedec. Gracias. Amén. Eso es lo que Dios prometió desde el principio. En la premortalidad, la promesa que hizo fue: habrá una manera para que todos ustedes puedan regresar a casa. Habrá una caída, habrá una creación, y una caída, y una expiación. Prometo las tres cosas. Cuando caigan, habrá formas de regresar, de levantarse de nuevo. Habrá ordenanzas de justificación y ordenanzas de santificación. Si pensamos que Moisés se esforzó diligentemente por santificar a su pueblo, eso no es nada comparado con la diligencia del Padre al tratar de santificarnos a nosotros a través del plan por el cual envía a su Hijo. Aquí está este juramento, este convenio que Dios ha dado desde la premortalidad. Versículo 33. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Si piensas en ser fiel para obtener, ahora eso es algo interesante. ¿Estamos obteniendo un oficio del sacerdocio o una ordenanza del sacerdocio? Podría ser cualquiera de los dos, pero en el contexto de tanto énfasis en las ordenanzas, hacia ahí me inclinaría. ¿Estoy siendo fiel para obtener todas las bendiciones y ordenanzas que tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec tienen para ofrecerme? Estoy buscando la justificación, estoy buscando la santificación, estoy siendo preparado a través de este evangelio preparatorio para luego recibir la plenitud, estoy magnificando todo eso que viene como parte de ello. ¿Me está santificando a mí a través del Espíritu? ¿Está siendo renovado mi cuerpo en ese proceso? Probablemente todos hemos tenido experiencias con eso. Veo a autoridades generales de edad muy avanzada. Me impresiona la renovación de sus cuerpos que está ocurriendo ante nuestros ojos. Pero como resultado de todo eso, versículo 34, se convierten en hijos de Moisés y de Aarón. Yo diría que también hijas de Moisés y de Aarón. Regresemos unas generaciones, por lo tanto, son la descendencia de Abraham y de Sara. Aquí están fundamentados en las ordenanzas del sacerdocio, pero también en el convenio abrahámico, por medio del cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esto es Sión. Es para todos. Estamos tratando de llevar a todos de regreso a casa. Aquí está la descendencia de Abraham, es la iglesia, pero más que eso es el reino. Más allá de eso, es el pueblo escogido de Dios. Me encantan estas identidades superpuestas que se describen en el versículo 34 y de las que podemos formar parte porque hemos sido adoptados en esta familia a través de las ordenanzas de salvación. En el bautismo recibo una nueva identidad familiar. He tomado sobre mí a Cristo. Cristo es mi Padre y la Iglesia es mi madre y soy parte de esta familia. Cuando recibo mi investidura, se me da una identidad familiar, un nombre familiar y una responsabilidad familiar. Cuando soy sellado en el templo, me uno al convenio abrahámico, Abrahames y Saras uno al lado del otro, a través del altar. Es increíble lo que está sucediendo aquí. Entonces, repitamos y ampliemos el versículo 35. También todos los que reciban este sacerdocio, recibiendo sus ordenanzas, recibiendo sus bendiciones, recibiendo su guía. Si recibes ese sacerdocio, me reciben a mí, dice el Señor. Y luego, los dominós siguen cayendo, porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a mi Padre. El que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por lo tanto, todo lo que mi Padre tiene, les será dado. Esto es conforme al juramento y convenio que pertenece al sacerdocio. Para eso es. Eso es lo que prometí hacer cuando aceptaste el plan en la premortalidad. Si la meta desde el principio era que el Padre nos diera todo lo que tiene, wow, ¿cómo es eso siquiera posible? Él busca diligentemente santificar a su pueblo para que podamos contemplar su rostro, entrar en su reposo y permanecer allí eternamente. Eso es imposible por mí mismo. Ningún Abraham heredará nada de lo que fue establecido sin Sara a su lado. La necesidad absoluta no solo de la división de labores entre las ordenanzas aarónicas y las ordenanzas melquisedecas, sino también de la división de labores entre madres y padres, esposas y esposos, y sacerdotes y sacerdotisas, reyes y reinas. Nuevamente, el templo es donde vemos todo eso expuesto de manera hermosa. El tipo de sacerdocio que funciona allí es una aproximación más cercana al tipo de gobierno celestial de nuestros padres celestiales que lo que vemos incluso en la iglesia. El templo está más cerca del cielo que la iglesia, y el tipo de oficiación que vemos en el sacerdocio en el templo
también se acerca más a lo que veremos en el modelo celestial. Sí. ¿No dirías entonces que la división de labores es iglesia, arónico, templo, Melquisedec? Mucho de lo que hacemos en la iglesia está basado en el sacerdocio arónico. Tienes al obispo, sacramento y bautismo. Todo esto es del sacerdocio arónico. Vamos al templo, ahí todo está muy basado en el sacerdocio de Melquisedec. Libro de Mormón, Evangelio 101, Doctrina y Convenios Posgrado. Estamos doctorándonos en el sacerdocio al hacer esta revelación. Jared, si pudiera simplificar esto para mí. Me identifico con nuestros oyentes que dicen, espera, quiero entender. Cuando el Señor dice, cualquiera hombre o mujer que sea fiel para obtener estos dos sacerdocios de los que he hablado. No estás hablando de ser ordenado, sino de recibir las ordenanzas. Así es como yo lo describiría. ¿Existe otra posibilidad? Porque algunos dirían, espera un momento, en la misma frase habla de magnificar tu llamamiento. Está bien, pero ¿cuál es nuestro llamamiento? De nuevo, volvamos a la simiente de Abraham. Bendecir a todas las familias. Sí, es tan radicalmente inclusivo que todas las familias de la tierra deben ser bendecidas por esto. Hay un equilibrio interesante en el convenio abrahámico entre exclusividad e inclusividad, porque cuando dice en ti y en tu simiente, cuidado, eso es realmente exclusivo. En nuestra era poscolonial eso no funciona. Bueno, entonces no te detengas ahí. En ti y en tu simiente hay exclusividad. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí hay una inclusividad radical. Honestamente, el momento en que dejamos de ser inclusivos es el momento en que Dios deja de ser exclusivo en cuanto a escogernos. El Elder Bednar enseñó, elegimos a Dios y eso hace que Él nos elija. Pero nuestro trabajo como pueblo escogido es elegir a todos los demás para que también sean escogidos. Cuando dejamos de ser una iglesia misional, dejamos de ser la iglesia de Dios. Cuando dejamos de ser una iglesia del sacerdocio que extiende las bendiciones de las ordenanzas del sacerdocio a todos los hijos de Dios, también somos apartados de ese sacerdocio. Aquí está su juramento, aquí está su convenio. Traeré a todos de regreso a casa. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Voy a enviar a Moisés, a Aarones y Miriams? Voy a enviar personas que irán y extenderán estas bendiciones. El hecho de que los hombres no puedan realizar ordenanzas salvadoras en el templo para las mujeres nos deja claro que, si solo se trata de los hombres y su ordenación al sacerdocio, entonces la mitad de los hijos de Dios no volverán a casa, lo que significa que la otra mitad tampoco volverá a casa, ya que no podemos regresar de manera independiente. Sin la otra mitad. Sí. Es asombrosa la combinación de ambos lados de esto, que tenemos que estar igualmente unidos y comprometidos con entusiasmo en esta obra, o no va a funcionar. Ninguna de esas bendiciones me llega de manera independiente a mi sellamiento con mi esposa. La necesito tanto como ella me necesita a mí. No puedo realizar ordenanzas para mujeres en el templo. Siempre me da risa cuando entras y hay hombres de un lado y mujeres del otro. Voy de la mano de mi esposa mientras caminamos por el pasillo y luego le digo, bueno, nos vemos en el reino celestial. Sí. El templo lo deja absolutamente claro. Si todavía están separados, aún no están en el cielo. La única manera de estar juntos es en la sala celestial. Y si ese es el plan, entonces no es de extrañar que este juramento que Dios hace, este convenio que Él establece, esté destinado a reunir a todos sus hijos, hijas e hijos, y unirlos como uno solo, uno con el otro y uno con Él. Creo que la hermana Burton fue inspirada al decir, memoricen estas cosas, ténganlas presentes en su mente mientras conectan puntos doctrinales y reflexionan sobre principios, hagan este tipo de conexiones celestiales. ¿Estoy magnificando mi llamamiento? ¿Estoy concentrando mi esfuerzo en lo que se supone que debe lograr en la vida de aquellos a quienes he sido llamado a servir? ¿Estoy obteniendo todas las promesas que Dios me ha dado? ¿Estoy buscando sus misterios y desarrollando el poder de la divinidad, recibiendo todas las bendiciones que Él tiene preparadas? Si hacemos eso, es solo cuestión de tiempo para que el Padre pueda darnos todo lo que Él tiene, que fue su intención desde el principio. Como hemos estado estudiando en los últimos 5 años con Ben, sígueme, algo que me llamó la atención, lo mencioné antes, pero lo repetiré, es que el Señor llamó a Abraham y Sara y a su posteridad para bendecir a todas las familias de la tierra. Fueron a Egipto por un tiempo para aprender una lección muy difícil. Salen de Egipto, llegan a la tierra prometida, eligen reyes, y el Señor dice, los voy a dispersar, pero un día los reuniré de nuevo para que puedan bendecir a todas las familias de la tierra. Aquí está Él. ¿En qué año estamos? 1832. Él se mantiene en el mismo mensaje. Hice una promesa, la voy a cumplir. Aquí estamos en 2025, el mismo mensaje, el presidente Nelson. Estaba hablando con nuestro amigo Anthony Sweat. Le dije, dime cómo explicarías, cómo enseñas la sección 1, la única iglesia verdadera y viviente. Y él dijo algo que se me quedó grabado, dijo,
yo diría autorizada. Autorizada para administrar las ordenanzas que incorporan a las personas a la casa de Israel. Ahora, ¿qué dice el Señor? Una vez que estás dentro, el Padre y yo no romperemos, no nos moveremos. Ya estás dentro, eres parte del equipo. Ve y bendice a toda la tierra. Ve y bendice a todas esas familias. Jared, mencionaste antes, tengo que tener a mi otra mitad. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, la mayoría de la iglesia, creo, es soltera. ¿Cómo leo esto y digo, está bien? Sé que soy parte de esto, pero ¿realmente soy parte de esto? Yo simplemente diría anticipación, y el hecho de que un amoroso Padre Celestial nos asegura que si simplemente permanecemos fieles, de nuevo, esa palabra que inicia el juramento y convenio, cualquiera que sea fiel. ¿Cuándo llegará esa obtención? ¿Cuándo llegará esa recepción? Quiero estar disponible. Yo era receptor en la secundaria y en la universidad. Hubo muchos partidos en los que nunca me lanzaron el balón y me preguntaba, ¿estaba libre? Yo intentaba estarlo. ¿Confía el mariscal de campo en mí? ¿Me lanzará el balón? Nosotros tenemos un mariscal de campo perfecto. Si simplemente seguimos intentando estar disponibles, llegará el día en que recibiremos, llegará el día en que obtendremos. Esa es la belleza de estas ordenanzas. El hecho de que las administremos tanto por los muertos como por los vivos nos muestra lo fácil que es solucionar ese problema, incluso más allá del velo. Si estamos debatiendo entre ordenanzas y atributos, ese versículo al que me refería antes en Doctrina y Convenios dice, desarrolla todas estas cosas, pero asegúrate también de obedecer las ordenanzas. Si me está costando trabajo obtener estas ordenanzas porque no he encontrado a mi otra mitad, sigue esforzándote en tu fidelidad, sigue desarrollando estos atributos semejantes a Cristo, sigue magnificando tus llamamientos, cualquiera que hayas recibido. Para el Señor es fácil encargarse de las ordenanzas en cualquier momento. Él no puede simplemente encargarse de nuestros atributos de manera unilateral. Eso no es algo que simplemente se va a arreglar en la próxima vida, mientras que ante la ausencia de nuestra otra mitad podemos llegar a ser todo lo que el Señor quiere que seamos de manera independiente, preparándonos para cuando ya no seamos tan independientes. Tengo que tomar nota de esto. Realmente hemos recalcado que el sacerdocio se trata de las ordenanzas, pero necesitamos dar seguimiento diciendo que las ordenanzas se tratan de los atributos. ¿Qué dice al inicio de los versículos anteriores? Todo esto tiene que ver con recibir los misterios del reino, el conocimiento de Dios, el poder de la divinidad. Para mí todo se trata de medios y fines. El fin es llegar a conocer a Dios, estar con Dios y ser como Dios. Las ordenanzas son un medio para avanzar en esa dirección. ¿Pero avanzo hacia eso incluso de manera independiente de las ordenanzas? ¿Pueden esas ordenanzas ser provistas en algún momento en esta vida o la próxima? Hacemos bautismos e investiduras por los muertos. Estoy tan agradecido de que los apóstoles y profetas desde el principio hayan asegurado que cualquier bendición que parezca habérseme negado en esta vida, si continúo fiel, me será prometida en la vida venidera. A mis queridos hermanos y hermanas solteros, vuelvo una vez más a Isaías 56, esas gloriosas y maravillosas garantías de que recibirán bendiciones aún mayores de las que pensaban que se estaban perdiendo. Bendiciones mejores que hijos e hijas, dice él en ese pasaje. Confío en los padres celestiales que han diseñado un plan infalible y perfecto si simplemente venimos a ellos y somos fieles. Este tiempo terrenal es realmente tan corto cuando lo consideras entre dos eternidades. ¿Qué le van a decir a José más adelante? Tus dolores y aflicciones serán por un breve momento. La vida terrenal es un pequeño momento. Pero vaya, qué pequeño momento tan importante para ser santificados, ¿no les parece? Permíteme agregar rápidamente un chiste del presidente Oaks a lo que acabas de decir, Jared. El desafío de llegar a ser el presidente Oaks estaba hablando sobre la parábola de los obreros en la viña. Él habló sobre aquellos que llegan en la 11ª hora. Esto es lo que él dice. Muchos de los que llegan en la 11ª hora han sido refinados y preparados por el Señor de maneras distintas al trabajo formal en la viña. Como dijiste, incluso sin las ordenanzas, me estoy acercando a los atributos. Estos obreros son como la mezcla seca preparada a la que solo es necesario añadir agua, la ordenanza perfeccionadora del bautismo y el don del Espíritu Santo. Con esa adición, la ordenanza que puede realizarse muy rápidamente. Incluso en la 11ª hora, estos obreros están en el mismo estado de desarrollo y calificados para recibir la misma recompensa que aquellos que han trabajado mucho tiempo en la viña. Amén. Bendiciones compensatorias, cosas que van aprendiendo en el camino y que les han ayudado a acceder a los misterios de Dios y a los poderes de la divinidad.
Me asombran las diferentes maneras en que el Señor nos ayuda a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Para algunos son los desafíos del matrimonio. Para otros son los desafíos de no estar casados. Para algunos es el desafío de tener hijos. Y para otros es el desafío de no tener hijos todavía. Si podemos confiar en el diseño divino y en la personalización individual de nuestra experiencia que puede venir de un Dios amoroso, entonces confiaremos en el proceso, confiaremos en el ritmo. Así que, Jared, sigamos adelante aquí. Esta es una de esas secciones que si estuviéramos leyendo una sección al día en familia, mis hijos mirarían y dirían, no creo que vayamos a terminar esta semana. Es demasiado larga, ¿cierto? Así que sigamos adelante. ¿A dónde quieres ir ahora? Si queremos adelantarnos, porque ahora Él va a empezar a ampliar las cosas. Nos alejamos, empezamos de manera general, restauración del pueblo, vamos a Sión, vamos al templo, vamos al sacerdocio. Ahora empecemos a retroceder un poco. ¿Qué debemos estar aprendiendo, haciendo y enseñando a otros? Estos misioneros regresan de una misión para dar un informe. Es cuestión de tiempo, necesitan salir y servir más. Permítanme darles una idea de cómo hacerlo. Para mí hay un pasaje poderoso que comienza alrededor del versículo 43. Él dice, ahora les doy un mandamiento para que tengan cuidado de sí mismos, para que presten diligente atención a las palabras de vida eterna. Él dice en el 44, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos eso también en otras escrituras. Jesús enseñó eso en su monte de las tentaciones. Pero este es el momento en el que quiero hacer una pausa y decir, está bien, de acuerdo, pero ¿qué pasa si estás tratando de ayudar a alguien a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y esa persona no quiere ninguna de esas palabras? ¿Qué hago con mi hijo que está luchando con su fe? ¿Qué hago con mi ser querido que ha dejado la iglesia? Cada vez que saco el tema, ellos rechazan la conversación y la cierran desde el principio. ¿Qué hago en ese caso? Recuerdo haber hablado con un grupo de capellanes. ¿Cómo explico la verdad a las personas en un mundo secular? Estoy en el ejército, soy capellán y trato de compartir principios verdaderos de la Biblia o del Libro de Mormón, lo que estén dispuestos a escuchar. Pero en un entorno militar secular, hay personas que no están abiertas a casi nada. Los llevé a este pasaje porque nunca he visto un lugar mejor en las Escrituras que exponga algunas posibilidades sobre qué hacer cuando no puedo compartir el Evangelio con alguien. Ojalá hubiera entendido esto cuando era misionero, y estoy agradecido de que por fin estoy empezando a comprenderlo ahora. Lo que me encanta de este pasaje, si miras el versículo 45, es que empieza a darte un montón de sinónimos. En los versículos 43 y 44, dice que tienes que tener las palabras de vida eterna. Queremos que salga directamente de la boca de Dios. Vamos a lanzártelo directo, justo entre los ojos. Pero ¿qué pasa si alguien bloquea eso? Me recuerda a alguien que tiene una enfermedad. El doctor dice, oh bueno, necesitas este medicamento, te lo receta y luego resulta que eres alérgico a él. Es como genial. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo que se supone que debe curarme me está causando problemas adicionales. ¿Cuál es mi siguiente opción? El doctor normalmente dirá, bueno, hay otros medicamentos que atacan el mismo problema, pero lo hacen de una manera diferente. ¿Existen algunas alternativas? El versículo 45 nos da algunas alternativas hermosas. Él dice, porque la palabra del Señor, que es lo que ha estado diciendo en los dos últimos versículos, es verdad. Agreguemos la verdad a la mezcla. Quizás eso sea un poco menos escritural y un poco más amplio. Todo lo que es verdad es luz. Hace unas semanas ustedes hablaron sobre la luz desde una perspectiva física. Quizás simplemente se están abriendo los ojos. Estoy empezando a ver las cosas un poco más claramente. Se está volviendo cada vez más brillante a medida que nos acercamos al día perfecto. ¿Puedo manejar la luz? ¿Qué tal el siguiente sinónimo? Todo lo que es luz es espíritu, incluso el espíritu de Jesucristo. Cuando veo el versículo 45, aquí tenemos 5 medicinas alternativas. La palabra, la verdad, la luz, el espíritu y Jesús. Cualquiera de ellas hará el mismo tipo de bien, hará que las personas avancen en la dirección correcta. Ahora bien, si estoy hablando con alguien que ha dejado la iglesia o con alguien que es un humanista secular y que realmente no está abierto a las discusiones misioneras, probablemente no voy a empezar con Jesús. Probablemente tampoco voy a empezar con la palabra del Señor. Si alguien ha dejado la iglesia pero sigue siendo cristiano, está bien, hablemos de Jesús. Si aún te aferras a Cristo, maravilloso. Podemos centrarnos en Él. Si alguien está abierto a las Escrituras, genial, podemos hacer eso. Y puedo construir sobre creencias comunes con mis hermanos y hermanas que creen en la Biblia, y partir de ahí. Pero si palabra suena demasiado a Escritura, si Jesús suena demasiado a iglesia, ¿qué tal verdad, luz y espíritu? Con el espíritu, por ejemplo, si incluso eso suena demasiado religioso. Bueno, algunas personas dicen, bueno, soy espiritual, no religioso. Perfecto, entonces no hablemos de religión, hablemos solo de espíritu, porque uno puede llevar al otro. Se refuerzan maravillosamente entre sí. Pero, ¿cuál es el menos tóxico en esta lista de sinónimos?
Y mientras reflexiono sobre este hijo descarriado o si pienso en este cónyuge que ha dejado la iglesia, no quiero abrumarlo con escrituras. Se levantan las defensas. Bueno, ahora estamos discutiendo por esto. En cambio, hablemos de luz y de cosas que traen perspectiva a tu vida. Hablemos de la verdad. Esa verdad puede venir de otras religiones del mundo, puede venir de la filosofía, puede venir de películas y música. Hay tanta verdad hermosa allá afuera. Cuando él dice espíritu, hay un pasaje en Gálatas 5, apuesto a que todos lo citamos en nuestras misiones, que los frutos del espíritu son, y luego da esta hermosa lista. Es amor, es gozo, es mansedumbre y es esperanza. Todas estas cosas hermosas. Pero, ¿recuerdas cómo Pablo termina ese versículo? Es realmente interesante. Él da todas estas hermosas listas de los frutos del espíritu. Y luego al final dice, contra tales cosas no hay ley. Y el final de eso siempre me confundió. Como, ¿qué quiere decir él con eso? Pero me doy cuenta de que las personas que quieren hacer que tu religión sea ilegal en sus vidas nunca aprobarán una ley en contra del amor, la bondad, la amabilidad y la esperanza. Es casi como, quiero condenar la religión. No quiero la iglesia en mi vida. Pero los frutos del espíritu, bueno, no podemos llamarlo espíritu. Eso todavía parece demasiado religioso. Pero ser amable y ser amoroso, ser manso y ser gentil, no voy a aprobar una ley en contra de eso. ¿Quién en el mundo haría eso? Contra eso no hay ley. En cierto modo, no hay defensa. Eso es simplemente algo a lo que estoy abierto y quiero que sea parte de mi vida. Para mí, no se trata de cómo puedo meter este pasaje de las Escrituras en el mensaje que le envío a mi hijo descarriado. Más bien, ¿cómo puedo ayudarle a sentir el Espíritu de Dios? Quizás ni siquiera lo llamo el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pasos de distancia necesito estar para que sea seguro para ellos y bajen la guardia? Voy a hacer simplemente la verdad en un libro que están leyendo y que no tiene nada que ver con la religión, pero vaya que hay mucha verdad ahí. Puedo construir sobre eso. El versículo 45 es ese hermoso primer paso de tengo todo tipo de opciones. Puedo elegir el enfoque al que la persona sea más receptiva, el sinónimo al que sea menos alérgica, porque entonces voy a confiar en que el versículo 46 entre en acción, que dice, el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Si entiendo lo que me dice el versículo 46, espera un momento. Hay una frecuencia resonante a la que todos estamos conectados, sintonizados. Cada persona que ha vivido alguna vez tiene la luz de Cristo en su vida. Se le da a todo aquel que viene al mundo. El Espíritu los ilumina, En cierto modo, tengo todos estos medicamentos alternativos, tengo todas estas opciones que puedo usar. Entonces confío en que hay algo dentro de esa persona que resuena con la verdad, con la luz, con el Espíritu, con Jesús, con la palabra, lo que sea. Uso el diapasón como analogía. Si alguien golpea un diapasón y otra persona al otro lado de la habitación tiene un diapasón afinado a la misma nota, este empieza a vibrar. Alcanza la frecuencia de resonancia. Ni siquiera sé cómo sucede eso, pero ese do sostenido de allá realmente está haciendo vibrar mi do sostenido. Existe esa resonancia. Si estoy tratando de compartir el Evangelio con alguien como misionero, o estoy tratando de ayudar a un hijo descarriado a volver a la fe, pienso, en primer lugar, en elegir algo a lo que estén más abiertos, algo menos tóxico. Confía en el hecho de que hay algo bueno en ellos. Son hijos de Dios. Habrá una frecuencia de resonancia con cualquier verdad que yo ofrezca. Luego, el siguiente versículo, estamos avanzando aquí, pero es lento. Siguiente versículo 47. Y todo aquel que escucha la voz del Espíritu viene a Dios, sí, el Padre. Lo que añade ese versículo es que esa frecuencia de resonancia que tengo en mí también actúa como una señal de guía para llevarme a la fuente de esa frecuencia, que es Dios. Elige aquello a lo que estén más abiertos, y si están abiertos a lo de Jesús, aleluya. Pero si no lo están, ¿puedo encontrar una verdad a la que sí estén abiertos y simplemente tocar una fibra? Si soy paciente durante este proceso, permito que se desarrolle de manera orgánica. Entonces, a medida que escuchan esa voz, que prestan atención a esa verdad, que están abiertos a esa luz, responden a ella. A medida que sienten la frecuencia resonante, eso los atrae en la dirección de la fuente. Esa fuente es Dios. Están acercándose al Padre. Todavía no hemos terminado, pero ni mencionamos la iglesia. Esto no tiene que ver con hacer que crucen las puertas de la capilla. O sea, ve con calma. Tranquilízate. Pero si están prestando atención a la voz del Espíritu, esto es como cuando éramos niños y jugábamos al juego de caliente-frío.
Ya sabes, te estás acercando, es como siento que la resonancia es más fuerte, aquí hay más luz, hay más verdad, hay más palabra, hay más gozo, hay más descanso, elige la palabra que quieras, pero al acercarme a Dios, incluso al Padre, ahí está el versículo 47. Ahora, el versículo 48 es la primera vez que la iglesia finalmente aparece en escena. 48, y el Padre le enseña acerca del convenio que ha renovado y confirmado sobre ustedes, miembros de la iglesia, ustedes, élderes que se han reunido, el cual se ha confirmado sobre ustedes por causa de ustedes. Sí, les está ayudando, pero esto no es egocéntrico, eso es solo un beneficio secundario, no es solo por ustedes, sino por el bien de todo el mundo. Pero sean pacientes en el proceso. A veces queremos saltar directamente al versículo 48 y decir, se supone que debes ser parte de la iglesia, rompiste tus convenios, te fuiste. ¿Acaso sabían siquiera de qué se estaban alejando? ¿Habían tenido suficiente experiencia allá en el versículo 45 con la palabra, la verdad, la luz, el Espíritu y Jesús? No sentían luz, no sentían verdad, no sentían el Espíritu. Están buscándolo en algún lugar porque tienen una frecuencia resonante en su interior. Buscarán la fuente de eso donde sea que pueda estar. Si podemos ayudarles a reconectarse con el Padre, me encanta que sea el Padre quien lo hace en el versículo 48, porque Él los conoce el ritmo adecuado, conoce el proceso correcto, Él lo hace a su manera y de acuerdo con su propia voluntad. También es interesante ver los versículos 49 y 50, que si eso no está funcionando es porque están en esclavitud. Podría ser la esclavitud al pecado de otra persona, podría ser la esclavitud de mi propio pecado porque no los he tratado como debería en la iglesia, y soy yo quien se interpone en su camino. Porque cuando dice en el versículo 50, por esto podéis saber que están bajo la esclavitud del pecado porque no vienen a mí. Es como si algo estuviera interfiriendo con lo que debería ser un proceso natural que... Espera, ¿no te está llegando? ¿No estás acercándote a Dios? ¡Wow! Quizás necesito volver una vez más al versículo 45, leerlo detenidamente y repensar con atención los diferentes sinónimos que allí se mencionan. Me pregunto si, de alguna manera, estoy haciendo algo, aunque sea sin darme cuenta, que se interponga o interfiera en su experiencia con la luz, con la verdad, con la palabra, con el Espíritu o con Jesús. Si puedo arreglar eso en lo que sea que esté haciendo, si puedo eliminar mi propio pecado, si puedo tratar de ayudarlos a superar el suyo, entonces el proceso natural se desarrolla. Mi esposa trabaja en recuperación de adicciones. Hablando de la esclavitud del pecado, pero ver la bondad en estos hermanos y hermanas que están luchando por sus vidas tanto física como espiritualmente, es realmente inspirador escuchar las historias de mi esposa sobre estos increíbles y valientes luchadores que buscan la recuperación y se esfuerzan por mantenerse en ella. Es solo esta esclavitud la que se interpone en el camino, es lo que Lincoln llamó los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Este pasaje sugiere que todos tenemos esos hermosos ángeles en nuestra naturaleza. Necesitamos conectar con esos mejores ángeles. Si eliminamos las cosas que interfieren con eso, la oscuridad que nubla la luz, el ruido que silencia la palabra, la falsedad que interfiere con la verdad, los anticristos que se interponen en el camino de Jesús, sea lo que sea, cualquier opuesto a los sinónimos del versículo 45, eso es lo que va a ser el obstáculo que se interpone en el camino de las personas. Pero si podemos ayudarles a superar y eliminar eso, y dejar de ser nosotros mismos el obstáculo que ellos necesitan superar, entonces el proceso natural los llevará de regreso a la presencia de Dios. Para mí, eso es hermoso. Eso es maravilloso. El Dr. Franklin estuvo aquí para hablarnos sobre la luz hace unas semanas y dijo que a veces hacemos exactamente eso. Tenemos una linterna muy potente. Queremos mostrarle a la gente el camino, así que se la ponemos directamente en los ojos, ¿verdad? Mira esta luz que tengo. Y ellos dicen, es demasiado. Ahora no puedo ver nada. Estaba hablando en la conferencia de mujeres en BYU. Dije, ¿cuántas de ustedes tienen un hijo que no va a la iglesia, que se ha alejado de la iglesia? Muchas levantaron la mano y pregunté, ¿cuántas de ustedes enviaron un mensaje hace 2 semanas para decir que era la conferencia general? Y la mayoría levantó la mano y se miraron entre ellas y se rieron. Sí, ¿están saltando al 48 cuando necesitamos quedarnos en el 45? Comparte pensamientos bonitos con los que todos puedan estar de acuerdo, que todos puedan amar, contra los cuales no hay ley. No hay realmente odio hacia la bondad. Muy pocas personas que yo realmente conozca odian la bondad y la amabilidad. Hank, ¿recuerdas la historia del chico que llegó a mi clase de la escuela dominical con un mohawk y todo lleno de piercings? Bueno, ¿empiezas con la vestimenta y el arreglo personal? No, eso es Stephen Covey otra vez. Empiezas con una relación, Dios es real, Él te ama. Empiezas buscando verdad y luz, de hecho,
puedes encontrar verdad y luz, como a veces sucede en ocasiones en programas de televisión. Vi un programa el otro día y aprendí la mejor lección. ¡Boom! Qué gran pregunta para hacerle a la gente, ya sea que sean, sí, no miembros, nunca miembros, exmiembros. ¿Qué es algo verdadero que has aprendido recientemente? Algo que te haya hablado a ti. Exactamente. De donde sea que venga, de cualquier fuente, para mí esa es la alegría del diálogo interreligioso. Incluso cuando hablo con exmiembros de la iglesia, trato de replantearlo en mi mente como, oh, esto es solo un diálogo interreligioso. No tengo que pensar que antes compartías mi fe y que ahora te has alejado de ella y que ahora te voy a juzgar. No. Tenemos diferentes creencias, diferentes enfoques. Probablemente estás leyendo cosas que yo no estoy leyendo, lo que significa que probablemente estás aprendiendo verdades que yo no he aprendido de la misma manera, y quiero estar abierto a eso. Y honrar que ellos están en un camino, honrar el hecho de que el versículo 46 del capítulo 40 todavía se aplica a ellos, que tienen la luz de Cristo, y que esa luz los está guiando hacia la bondad. Cuéntame hacia dónde te está llevando. Exacto, estas pueden ser experiencias hermosas. Sin embargo, el desafío, y creo que esto nos lleva al siguiente punto, es lo que mencioné antes. ¿Y si es mi pecado el que está alejando a las personas? ¿Qué pasa si yo soy el obstáculo que está interfiriendo con la frecuencia de resonancia? Porque el Señor utiliza un lenguaje bastante fuerte acerca de su iglesia y algunas de las formas en que podemos interponernos en el camino de las personas. Para esto podemos empezar en el versículo 54, por ejemplo, donde Él dice, «Vuestras mentes en tiempos pasados se han oscurecido». Si está oscurecida, entonces te estás interponiendo en el camino de la luz. Pero Él dice, «Porque habéis tratado a la ligera las cosas que habéis recibido». Ahora va a ser muy específico sobre cuáles son esas cosas, pero dice que esa vanidad, y esa es una palabra interesante. ¿Qué es lo que es vano? ¿De dónde viene la vanidad que me impide aceptar el mismo nivel de entusiasmo con el que Dios me ha dado este don, pero esta vanidad e incredulidad han puesto a toda la iglesia bajo condenación? Vaya, para esto preferiría ir a la sección 1 y ver, oye, somos la única iglesia verdadera y viviente con la que el Señor está complacido, esa me gusta. Recuerda, la sección 1 se dio en noviembre de 1831, así que, bueno, esto no está tan lejos. Espera, pensé que te caíamos bien. Dijiste que te caíamos bien. ¿Ahora todos estamos bajo condenación? Esto es como la relación del Señor con Pedro. Parece que en cada capítulo, sí, lo estás haciendo muy bien, buen ejemplo. Apártate de mí, Satanás. Sí, así es. Versículo 56. Sí, esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, incluso sobre todos. No sientas que eres la agradable excepción a la regla. Tú y nosotros estamos juntos en esto. Sión va a ser de un solo corazón, una sola mente, y todos tenemos que esforzarnos juntos, pero todavía no ha dicho qué es tu vanidad, es tu incredulidad. Luego en el versículo 57, está bien, déjame explicarlo claramente. Permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio. Esa palabra sigue apareciendo, el nuevo convenio, incluso el libro de Mormón, y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo para decir, ustedes pueden rendirle homenaje de palabra al libro de Mormón todo lo que quieran, no solo para decir, sino para hacer conforme a lo que he escrito, para que puedan dar fruto digno del reino del Padre. De lo contrario, quedará un azote y un juicio que se derramarán sobre los hijos de Sión. Es como, wow, hay algo en el libro de Mormón que es un punto clave para todo esto. Este es un tema delicado para Dios. Yo les di el libro de Mormón. Y de hecho, aquí es donde entra la fecha, porque ¿cuándo recibió José Smith el libro de Mormón? El 22 de septiembre de 1827. ¿Por qué esa fecha? Porque durante los 4 años anteriores a eso, cada 22 de septiembre, él estaba orando por la noche en 1823, el 21 de septiembre. El ángel Moroni aparece el 21 o el 22, no lo sé si fue antes o después de la medianoche. Pero a la mañana siguiente, cuando José se levanta y sale al campo, ya es 22 de septiembre y su padre le dice, sí, ve a escuchar al ángel, haz lo que él diga. En cierto modo, la forma en que ustedes y sus esposas se sienten acerca de sus aniversarios es como José y Moroni se sienten respecto al 22 de septiembre. Así es, se reúnen, sí. Es cada año durante 5 años estamos haciendo esto. Luego, 5 años después, exactamente en el mismo día, eso es lo que me impresiona, tuviste 5 visitas a lo largo de estos años de preparación, siempre el 22 de septiembre. Ahora es 1832, han pasado 5 años exactos desde que desenterraste el libro de Mormón. Esta voz del polvo ha estado acumulando polvo durante los últimos 5 años. ¿Qué estás haciendo, José? ¿Qué están haciendo, santos? Esta es una fecha que está grabada en la mente y el corazón de José debido a sus experiencias. Vaya, esto sí que es una corrección y condena en el momento justo. José, tú y los santos se supone que deben ser mejores.
Lo han estado tomando a la ligera. De hecho, se han realizado muchos estudios interesantes sobre la historia de la recepción del Libro de Mormón, y los primeros santos lo usaban como una flecha, no como un destino, pero sentían que la flecha apuntaba a José. Y era como, bueno, el libro es verdadero y José fue el profeta que lo reveló. José es un profeta, bueno, ahora podemos eliminar al intermediario. Esta era una cultura tan bíblica que los santos crecieron con la Biblia, comían, bebían, dormían y respiraban la Biblia. Luego ven tanta resonancia bíblica en el Libro de Mormón, pero es un segundo testigo, es una escritura del Nuevo Mundo, está señalando hacia la restauración del Evangelio y hacia el profeta que lo trajo, así que cumplió su propósito. El Libro de Mormón me presentó a la iglesia y al profeta, y ahora voy a ser parte de la iglesia y voy a seguir al profeta y voy a volver a poner el Libro de Mormón en el estante, simplemente me voy a quedar con la Biblia. Ese fue un problema interesante. Hubo algunas excepciones hermosas a la regla. José Smith enseñó poderosamente a partir del Libro de Mormón. Tienes a Parley P. Pratt, quien tiene esa famosa frase, no tengo hambre, no estoy cansado, simplemente me estoy deleitando con la palabra, y luego miras a los hijos de Parley, a muchos de ellos les puso nombres del Libro de Mormón. Hay un Teancum Pratt, hay una Abish Pratt. Parley amaba el Libro de Mormón. Increíble. Tienes a este puñado de santos que se convirtieron gracias al Libro de Mormón y se aferraron a él desde ese momento. Pero sinceramente la mayoría de los primeros santos pensaban, estoy agradecido, ahora esto me ha traído a la iglesia y con eso me basta para seguir adelante. Aquí el Señor dice, ¿saben lo que se están perdiendo? En realidad no lo saben, porque lo han tratado a la ligera y han permitido que la voz que viene del polvo vuelva a llenarse de polvo. Hasta que lo desempolven de manera permanente, hablen más de Él, vivan más conforme a Él y produzcan frutos dignos del reino del Padre, que es lo que el Libro de Mormón los va a inspirar a hacer, seguirán bajo condenación. Los tres somos lo suficientemente mayores como para recordar la época de Ezra Taft Benson. Bromeo diciendo que cuando la gente me pregunta, ¿quién es tu profeta favorito del Libro de Mormón? A menudo respondo que Ezra Taft Benson está ahí arriba, justo al lado de Capitán Moroni, el rey Benjamín o Abinadí, porque él fue quien me convenció de estudiar el Libro de Mormón como nunca antes lo había hecho. Siendo adolescente durante los años de Benson, casi se volvió una broma que, cuando llegaba a la conferencia general, el presidente Benson subía al púlpito y decíamos, me pregunto de qué va a hablar, porque sabíamos que iba a ser sobre el Libro de Mormón cada vez. Me reí en conferencia al levantarse dijo, hoy voy a hablar sobre... Y todos pensamos, espéralo, el Libro de Mormón lo sabemos. Y nosotros, wow, ¿va a enseñar sobre doctrina y convenios? Pero luego dice, y es un testigo del Libro de Mormón. Y nosotros, vemos lo que hiciste, pero sigue siendo el Libro de Mormón. A veces, él se levantaba, citaba este pasaje en la sección 84, y decía que la iglesia está bajo condenación por tratar a la ligera el Libro de Mormón. Seminario e instituto no empezaron a enseñar el Libro de Mormón hasta muy tarde. El señor arriba, jalándose los cabellos diciendo, ¿tienen idea de lo que se están perdiendo? De nuevo, el presidente Benson, la iglesia está bajo condenación colectivamente. Todos los hijos de Sión. No hay excepciones a esto, necesitamos estudiar, predicar e inundar la tierra con el Libro de Mormón. Necesitamos arte del Libro de Mormón, música del Libro de Mormón, poesía y sermones del Libro de Mormón. Necesitamos estar inmersos en esto. Lo intentábamos, leíamos más y estudiábamos más. Luego, 6 meses después, el presidente Benson volvía a subir y decía, gracias por todo su trabajo con el Libro de Mormón, todavía estamos bajo condenación por tratarlo como... Y nosotros decíamos, bueno, todavía no hemos hecho lo suficiente. Recuerdo haber crecido durante esa época. Él cambió la trayectoria de la iglesia al fundamentarla en el Libro de Mormón de una manera en que ningún profeta anterior lo había hecho, salvo quizá José Smith. Así como el presidente Nelson está fundamentando la iglesia en la recogida de Israel y el convenio abrahámico de formas que ningún profeta lo ha hecho desde que José Smith lo hizo al principio. Para mí, el poder del Libro de Mormón, qué momento, qué poder, qué mensaje está enviando el Señor aquí, que si realmente quieres acceder al poder de Dios, a su voz y a su voluntad, no hay ningún lugar donde se vea tan claramente como en el Libro de Mormón. Tengo curiosidad por saber de ustedes, de nuevo, si podemos canalizar los años del presidente Benson, ¿qué efecto tuvo en ustedes? Jared, yo recuerdo lo mismo, sabía que iba a hablar sobre el Libro de Mormón. De hecho, tengo aquí un correo electrónico del hermano Brad Wilcox sobre un estudio que, según entiendo, realizó educación religiosa. Calculamos las citas del Libro de Mormón hechas por miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en los discursos de la Conferencia General durante los 20 años previos a la administración del presidente Benson, y encontramos 1233. Bien, eso es en 20 años.
Durante los 8 años de su presidencia, los profetas, videntes y reveladores citaron el Libro de Mormón 1276 veces, y en los 20 años posteriores a su fallecimiento, usaron 3323 citas. Debido a la diferencia en la duración de los periodos de tiempo, calculamos el promedio de referencias por conferencia. Así, antes del énfasis del presidente Benson en el estudio del Libro de Mormón, estos líderes en particular citaban el Libro de Mormón un promedio de 30.8 veces por conferencia. Durante su administración lo citaron aproximadamente un promedio de 79.8 veces, y en los 20 años posteriores a su fallecimiento, incluyeron aproximadamente un promedio de 83.1 citas por conferencia. Es interesante ver que ese énfasis tuvo un impacto. Todos nosotros también obtuvimos un testimonio de ello. Una de las cosas más interesantes que descubrí durante mi tiempo como obispo, en mi experiencia personal, fue cuán a menudo sentía que la receta para resolver un problema, ya fuera de empleo, de índole emocional o de tipo matrimonial, era casi siempre la misma. ¿Estás leyendo el Libro de Mormón? Lo cual parece extraño. Pero hay un poder espiritual que llega a tu vida. Vas a recibir un don del Espíritu que te va a ayudar con cualquier problema. Exactamente, porque a lo largo de esta revelación, hemos visto esta interacción entre medios y fines, que el sacerdocio es solo un medio para un fin superior, que es la divinidad. La iglesia es un medio para fines superiores, que es la restauración del pueblo. Lo que describes ahí es absolutamente clave en nuestra perspectiva sobre el Libro de Mormón. Porque el Libro de Mormón es muy consciente de sí mismo. Habla de sí mismo a menudo, pero no es egocéntrico. No es como decir, mírame, soy increíble, soy escritura, deberías estudiarme más. Es como lo que dice Nefi al final de 2 Nefi 33. Si no te gusta mi libro, espero que te guste Jesús, porque ese es el propósito de todo esto. Claro, si te gusta Jesús, creo que te gustará el libro porque son sus palabras, pero no confundo medios con fines. El mensaje del Libro de Mormón no trata sobre el Libro de Mormón, sino de Jesús. El Elder Packer solía decir, a menudo somos más condenados por nuestros pecados que por causa de ellos, lo que significa que hay algo inherente en nuestras acciones que nos condena. No es como si Dios tuviera que venir y castigarnos desde arriba. Toma ese pensamiento aquí en la sección 84. ¿Por qué está la iglesia bajo condenación? No, ustedes ya se han condenado a sí mismos, porque no son cristianos. Ustedes, santos de los últimos días, son mormones porque afirman tener un Libro de Mormón, pero en realidad no lo leen, en realidad no lo ponen en práctica. No permiten que produzca frutos dignos para el reino de su Padre. Todo este libro, ustedes lo vieron como un fin. Este es el libro que me diferencia de esos creyentes de la Biblia. Esta es la evidencia de la restauración. Ahora estoy siguiendo a José Smith. Él dice, no, ese nunca fue el objetivo, al menos no el objetivo final. Era un medio para ese fin, que era convertirlos en personas plenamente cristianas. El Libro de Mormón logrará eso mejor que cualquier otra cosa que haya visto. Este libro fue creado para hacernos cristianos a todos. Quizás esta semana sea un buen momento para escuchar el discurso de Elder Holland, Seguridad para el Alma. Oh, es tan bueno. Si quieres una charla motivacional sobre el Libro de Mormón. Jared, me encanta lo que dijiste. El castigo por no leer el Libro de Mormón es no leer el Libro de Mormón. ¿Te estás perdiendo la bendición? Él dice, amor, sanación, ayuda, esperanza, el poder de Cristo para contrarrestar todos los problemas en todo momento, incluso al final de los tiempos. ¿Alguno de ustedes quiere rechazar estas cosas? Amor, sanación, ayuda. Contra lo cual no hay amor. Sí, el poder de Cristo para contrarrestar todos los problemas en todo momento, incluso al final de los tiempos. Ese es el refugio seguro que Dios quiere para nosotros en días de desesperación, sean personales o públicos. Ese es el mensaje con el que comienza el Libro de Mormón, y ese es el mensaje con el que termina. Me encantaría quedarme aquí. Invitaría a todos a que vayan de regreso, empiecen con primer Nefi, vuelvan a todos los episodios de Follow Him, incluso a todos los episodios de Unshaken. Escúchenlos todos sobre el Libro de Mormón. Hay muchos lugares a los que podemos ir. Esperemos que el Señor no se moleste si seguimos adelante, porque aún tenemos más de qué hablar aquí. Esta sección es prolífica. Apenas estamos a la mitad de la revelación y probablemente mucho más allá de la mitad de nuestro tiempo. De alguna manera, sin embargo, la segunda mitad puede resumirse o condensarse más fácilmente, porque ahora estamos profundizando directamente en esos misioneros. Gran parte del resto de esta segunda mitad se centra en eso. Quizás podamos saltar de un lado a otro como una piedra sobre el agua, cruzar este estanque con algunos versículos que valga la pena destacar. Yered, el Señor está mostrando un aumento de amor hacia aquellos a quienes ha reprendido en el versículo 61. Te perdonaré tus pecados con este mandamiento.
Puedes verlo diciendo, bienaventurados sois en la medida en que recibáis estas cosas. Él continúa diciendo, te amo, te amo. Buen punto. La evidencia de ese amor es darles otra oportunidad para hacerlo mejor. Sal de nuevo. Cuando él dice eso en el versículo 61, porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento, que os conservéis firmes en vuestras mentes en solemnidad y en el espíritu de oración. Pero esto es lo que quiero que hagan, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Salgan y compártanlo. Compartan el libro de Mormón, compartan estos mandamientos previos que han recibido, vayan y enséñenles sobre la justificación y la santificación a través de las ordenanzas aarónicas y melquisedecas. Vayan y construyan Sión para que yo pueda volver. Hay mucho de eso. Como dije, en el resto de esta revelación, Él les va a dar instrucciones sobre cómo ser los mejores misioneros que puedan ser. Sí, ¿no te encanta que es 1832 y él está diciendo, vayan a todo el mundo? Todavía no han salido de Norteamérica. Tienen mucho trabajo por delante, y nosotros también tenemos el nuestro. Resaltemos algunos de esos versículos de los que hablabas. Uno de los que más me gusta es el versículo 62, justo después de lo que vimos en el 61. Vayan por todo el mundo. Luego esta parte. A cualquier lugar al que no puedan ir, enviarán para que el testimonio salga de ustedes a todo el mundo, a toda criatura. Muchos de nuestros estudiantes ahora fueron misioneros durante los años del COVID y de repente no podían salir del apartamento o no podían salir como lo hacían normalmente. Pero toda la fuerza misional aprendió a enviar de maneras que no habíamos aprendido cuando éramos libres de ir. Nosotros tres somos buenos ejemplos de intentar enviar cosas al mundo, a lugares a los que no podemos ir. La única razón por la que siquiera empecé a hacer podcast fue porque el COVID cerró mi clase del instituto y no podía ir al instituto a enseñar. Así que me puse a pensar, ¿cómo puedo enviar la palabra a mis estudiantes? Supongo que grabaré algunas lecciones y las subiré en línea, y tal vez unos cientos de chicos del instituto las verán. Y como hemos visto, el mundo tiene hambre de cualquier verdad, luz, palabra, espíritu, Jesús que podamos enviarles. Y me asombra la agilidad del departamento misional para encontrar maneras de hacer precisamente eso. Si alguna vez dudamos en compartir el Evangelio, podemos enviarlo, podemos publicar algo en redes sociales, podemos marcar la diferencia ayudando a que las personas conecten con esta frecuencia resonante. Hay muchísimas formas de hacerlo. El presidente Steve Lunt dijo que su socio de negocios, creo que estaban en Londres o algo así, el hijo de su socio estaba en una misión en Londres y no podían hacer nada. Empezaron a hacer una pequeña cosa en Facebook sobre cómo cocinar comida mexicana. Sí. Se volvió una locura. Uno de los maravillosos impactos de eso fue ver a estos chicos caminando con esas placas de nombre. Son chicos bastante normales, de hecho son bastante graciosos. Causó bastante impresión mientras hablaban. Recuerdo a otros misioneros, el chico está ahí, sentado hablando sobre el Evangelio, mientras bota un balón de baloncesto. Luego lo lanza hacia atrás y encesta, como un tiro desde atrás. No sé cuántas horas habrá pasado haciendo eso. Pero esas cosas se volvieron virales. Eso no está cubierto en Predicad mi Evangelio. Hay tanto desconocido por delante para ellos. No tienen ningún concepto de envío tecnológico como lo vemos hoy en día. Sin embargo, lo hacen con folletos, publican periódicos y hacen todo lo que pueden para difundir el mensaje. Aquí hay tanto contenido. Me siento culpable por cada versículo que nos saltamos. Él te guía a través de estas señales que seguirán a los que creen. Te guía a través de los dones y poderes que Él dará a sus siervos cuando salgan a compartir el Evangelio. Sin embargo, hay una hermosa pausa en el versículo 77, donde Él dice: una vez más os digo, mis amigos, porque de ahora en adelante os llamaré amigos. Es conveniente que os dé este mandamiento para que lleguéis a ser como mis amigos en los días en que estuve con ellos, viajando para predicar el Evangelio con mi poder. Aquí puedes vislumbrar el carácter de Cristo. En medio de darles todas estas instrucciones sobre cómo ser misioneros, Él simplemente hace una pausa y les recuerda: ustedes no son el primer grupo de misioneros que he enviado, no son el primer grupo al que he instruido. De hecho, ustedes, misioneros de los últimos días, me recuerdan a mis misioneros de la antigüedad. Ellos eran mis amigos, ustedes también lo son. Increíble. Mira el versículo 80, justo después de eso. Cualquiera que vaya y predique este evangelio del reino y no deje de perseverar fielmente en todas las cosas, no se cansará en su mente. Es decir, eso nos remite al juramento y convenio del sacerdocio. Vas a ser fiel al obtener y recibir. No te vas a cansar porque voy a renovar tu cuerpo y santificarte por medio del Espíritu. No estarás oscurecido, porque estás lleno de luz y la compartes, ni en el cuerpo, ni en los miembros, ni en las articulaciones, y ni un cabello de su cabeza caerá al suelo sin ser notado. No pasarán hambre, ni tendrán sed.
Es decir, esto es muy parecido a lo que Jesús enseñó a sus apóstoles originales, a esos primeros amigos. Mi favorita es el versículo 85. De todas las promesas que el Señor hace a los misioneros, esta es la que más dudé antes de mi misión, y a la que más me convertí al final. 85. Ni penséis de antemano lo que habréis de decir, sino atesorad continuamente en vuestras mentes las palabras de vida. Se os dará en la misma hora la porción que será repartida a cada hombre. A veces nos encanta la primera línea. ¿No pensar de antemano? Genial. Bueno, ya me libré de eso. Es como, espera, sigue leyendo. Segunda línea, atesora continuamente las palabras de vida. Asegúrate de que esté ahí adentro, en algún lugar. Entonces el Espíritu tendrá algo de lo que valerse para traerlo a tu memoria. Me sorprende la cantidad de experiencias que tuve en el campo misional donde estoy en una situación. Alguien hace una pregunta y no tengo idea de qué se supone que debo hacer. Recibo ese pequeño impulso. Abre tu boca y será llenada. Es como, ¿con qué? ¿Con mi pie? No sé qué voy a decir. Confía en mí. Has atesorado las palabras de vida. Has estudiado mucho de esto. Yo lo traeré a tu memoria, pero solo empieza. Tantas experiencias diferentes siendo un joven rebelde de 19 o 20 años que luego me llevaron a lo que he hecho el resto de mi carrera. Cuando estaba en Tennessee, a nadie le importaba que yo fuera el coordinador de CIES. No les importaba que fuera el director del instituto. Solo veían, espera, hay un estudiante de doctorado que es Sud en Vanderbilt. Esa es nuestra universidad. Vamos a honrar eso. Y recibí tantas invitaciones de los discípulos de Cristo, los episcopales y los católicos presbiterianos. Por favor, ven, confiamos en Vander, pero no te conocemos, aunque confiamos en tu universidad. Ven y explícanos tu iglesia para que podamos familiarizarnos un poco con el tipo de cosas en las que cree Mitt Romney. Lo que normalmente hacía era, bien, tomaré quizá 15 minutos para explicar algunos conceptos básicos, y luego quiero abrirlo a preguntas y respuestas. Sí. Quiero saber qué es lo que estas personas quieren saber, cuáles son las preguntas que ya tienen. Les aseguro cuando llego que pueden preguntar lo que quieran. Todo está sobre la mesa. Nada va a herir mis sentimientos. Afortunadamente, aprendí como misionero que Doctrina y Convenios 84-85 es una verdad del Evangelio. Si te expones y ejerces fe, se te dará en ese mismo momento esa porción que le será dada a cada hombre. Me encontraba diciendo cosas a estas congregaciones que nunca antes había pensado. Eran conexiones que se iban formando. No sé ustedes, pero sinceramente incluso el hacer podcast ha sido muy interesante, porque estoy grabando, luego estoy editando el video y me veo a mí mismo enseñando, y estoy ahí viéndolo para, ya saben, corregir errores y arreglar cosas, lo que sea. Pero estoy ahí viéndome y pensando, vaya, creo que eso es verdad. Nunca lo había pensado antes. ¿Cómo que nunca lo habías pensado? Si eres tú quien lo está diciendo. Y yo digo, bueno, sí, pero eso no estaba en mis apuntes, nunca lo había pensado antes. Y fue simplemente ese momento de pensar que alguien allá afuera necesita esto. No estaba preparado para dárselo, pero afortunadamente al menos había atesorado las palabras de vida para que el Señor tuviera algo con lo que trabajar. Y de repente, en ese mismo instante, se trazó una línea, se conectaron los puntos. Me escuché decir cosas que nunca había oído que alguien me dijera. Estoy aprendiendo. Es la cosa más extraña, lo sabemos, aprender de uno mismo, pero esa es una de las formas en que sabes que estás enseñando por el Espíritu. Estás aprendiendo cosas que no sabías antes. La sección 84, versículo 85, fue lo que me dio el valor inicial, como diciendo, bueno, supongo que vamos a hacer esto. Luego, después de suficientes veces en que el Señor cumplió y honró esa promesa, ahora es como que me reúno con personas que odian la iglesia y están dejando la fe y digo, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a profundizar. Me emociona ver lo que el Señor nos da a todos. He tenido muchos momentos así en este programa, donde, de verdad, todo encajó perfectamente de repente, y entonces sucedió algo que no podría haber pasado solo entre los tres. Los tres teníamos que estar conversando juntos para que ese momento de claridad ocurriera. Sí, creo que nuestras audiencias a menudo piensan, oh, ustedes ya lo tienen todo resuelto. Todo está en sus planes de elección o en sus esquemas. Muy a menudo es en el momento cuando pienso, vaya, acabo de enseñar una verdad, resonó y era correcta, pero nunca la había considerado en esos términos. Sí, simplemente te vuelves bueno en hacer que parezca que lo supiste todo el tiempo. Mantienes la cara de póker como, vaya, eso fue por supuesto, quiero decir, he hecho eso antes, cuando he... ¿Les ha pasado que enseñan, comentan su lección y piensan, eso estuvo muy bien? Mis estudiantes dicen, ¿acabas de felicitarte a ti mismo? Y yo digo, creo que sí, es que nunca se me había ocurrido eso antes.
El Señor sigue ofreciendo este tipo de seguridades y promesas a sus siervos, y si avanzan hasta el versículo 88, este es uno que sé que al presidente Monson le encantaba, lo citaba con frecuencia. A quien os reciba, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestro rostro, estaré a vuestra diestra, a vuestra siniestra, mi espíritu estará en vuestros corazones, mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Hablando de estar rodeados por ese espíritu celestial, es como decir, te respaldo, estoy a tu lado, delante de ti, arriba, abajo. No hay manera de que no lo logres porque estoy contigo en cada paso del camino. Es Jacob. 5. El señor de la viña trabajó con ellos. Él no está en su torre mirándoles hacia abajo. Él está hombro con hombro. Deberíamos cantar un momento, porque al final de esta parte hay un hermoso himno de alabanza. Ojalá tuviéramos la música. Tenemos la letra. Estoy esperando a que alguien con talento pueda escribir la melodía, pero en el versículo 98 dice, hasta que todos los que queden me conozcan, desde el más pequeño hasta el más grande, y sean llenos del conocimiento del Señor, y vean ojo a ojo, y alcen su voz, y con una sola voz canten este nuevo cántico diciendo. Luego, del versículo 99 al 102 es la canción. Es hermoso. A veces lo que pasamos por alto en el versículo 98 es que está citando Isaías 52 justo ahí. Isaías 52 es lo que Abinadí citó. Es lo que Jesús citó. Es cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Es este pasaje que corre como un hilo dorado a lo largo del libro de Mormón. Solo queremos que el mundo conozca al príncipe de paz. Cuando finalmente lo conozcamos, cantaremos juntos este hermoso cántico nuevo. Como se describe en el versículo 99, el Señor ha restaurado a Sión. Así es como comenzó esta revelación, es lo que estamos tratando de construir. El Señor ha redimido a su pueblo Israel. Finalmente hemos sido restaurados a una relación correcta con Él. Está el convenio abrahámico, el juramento y convenio del sacerdocio, todo se está cumpliendo tal como el Señor lo planeó. En el versículo 100, el Señor ha redimido a su pueblo y Satanás está atado y el tiempo ya no es más. ¿Estamos empezando a percibir el sentido de la segunda venida? El Señor ha reunido todas las cosas en uno, que es la misión de esta última dispensación, según el libro de Efesios, que reuniremos en uno todas las cosas en Cristo. Toda verdad, toda luz, todo espíritu, toda palabra, todo Jesús. El Señor ha bajado a Sión desde lo alto, ha hecho subir a Sión desde abajo. Está Sión desde abajo encontrándose con Sión desde arriba, la ciudad de Enoc encontrándose con la nueva Jerusalén. Es glorioso sobre lo que estamos cantando. En 101, la tierra ha estado de parto y ha dado a luz su fuerza, y la verdad está establecida en sus entrañas, y los cielos le han sonreído. En una revelación sobre el libro de Mormón y esta voz desde el polvo, aquí está la tierra sacándolo de sus entrañas, es decir, dando a luz escrituras que van a cambiar el mundo. El cielo sonriendo sobre todo esto. Ella está vestida con la gloria de su Dios. Estar vestido, estar cubierto, estar investido. Esa es la palabra. La investidura es un revestimiento de poder de lo alto. Él está en medio de su pueblo. Su segunda venida, Cristo, viniendo de repente a su templo, como Malaquías prometió que sucedería. Versículo 102. Gloria y honra, y poder y fortaleza, sean atribuidos a nuestro Dios, porque en Él abundan la misericordia, la justicia, gracia, verdad y paz, para siempre jamás. Amén. Es como el Padre Nuestro, solo quiero cantarlo junto a Andrea Bocelli. ¿Cómo podría dejar de cantar? Esto es la segunda venida, esto es Sión. Si hay un himno nacional allí en el reino de Dios, ¿serán estas las letras? John, sé que lo digo mucho y puede que lo repita con frecuencia, pero asegurémonos de recordar siempre, de no olvidar jamás, que esto, vino de un joven agricultor que tenía apenas 26 años. Así es. En realidad, creo que el Señor está siguiendo su propio consejo con todos nosotros, aplicándolo de manera directa, porque después de eso, después de ese amén, ellos simplemente dejan la pluma. Esto es como una pausa, como wow, son las 2 de la mañana. Hemos estado registrando esta revelación desde el 22 hasta el 23. Pausémoslo aquí. Es justo ahí donde hay una pausa en los manuscritos. Luego regresan en algún momento más tarde, el día 23, y obtienen los últimos, 17 o 18 versículos. Comienza en el 103. Si pudiera señalar quizás solo unas cuantas cosas más, esto es más lingüístico. Esto es semántico, pero la manera en que el Señor expresa un par de cosas me ha hecho detenerme a reflexionar. Uno está en el versículo 112, donde se le da una instrucción al obispo Newell K. Whitney. Se le dice que
Viaje por los alrededores y entre todas las iglesias, buscando a los pobres, para atender sus necesidades, humillando a los ricos y orgullosos. Esto nos remite a mucho de lo que la Doctrina y Convenios ha enseñado sobre la consagración, los ricos y los pobres, y tender puentes entre ellos. Pero la frase que me llamó la atención fue, buscando a los pobres. Porque creo que a menudo respondemos a las necesidades de las personas, pero tal vez no somos proactivos en buscar activamente a quienes realmente necesitan ayuda desde el principio. Además, especialmente en la cultura sud, nos cuesta mucho pedir ayuda. Somos independientes en exceso porque nuestros antepasados pioneros nos criaron de esa manera. No voy a pedir ayuda, simplemente me las arreglaré por mi cuenta. Me encanta que al obispo se le diga, ve y busca, no solo respondas a los que vienen, sal y encuéntralos. Siento eso muy fuerte con las personas con las que trabajo que están en crisis de fe. No basta con esperar a que ellos vengan, necesito salir a buscar. Necesito rastrear contactos, necesito salir y hacerle saber a la gente que estoy dispuesto a tener conversaciones. No serás juzgado. Solo espero que podamos ser mucho más proactivos de lo que hemos sido, en lugar de solo reaccionar cuando alguien viene con una necesidad. Porque muchas veces, para cuando eso sucede, la verdadera ayuda se necesitaba mucho antes. Así que esa es una con la que me gustaría que lucháramos. La otra también es un enfoque que nosotros, como misioneros o como miembros, podríamos adoptar un poco mejor. El final de esta revelación es bastante intenso, especialmente si vives en Nueva York, Albany o Boston. Hay un lenguaje fuerte sobre la destrucción. Si estamos hablando de la segunda venida y la nueva Jerusalén, bueno, antes de llegar a Adamón Diahman, tenemos que pasar por el Armagedón. Eso es algo aterrador. Si pensamos en esto en un contexto de la segunda venida, sobre el fin del mundo y la abominación de las desolaciones de la que habló Ezequiel y de la que habló Jesús en Mateo 24, la sección 84 termina con ese tipo de advertencia apocalíptica. Pero dice algo que me parece fascinante en el versículo 117, lo voy a leer. Y de cierto os digo a vosotros, el resto de mis siervos, salid a vuestros distintos llamamientos, según os lo permitan vuestras circunstancias, a las grandes y notables ciudades y pueblos. Aquí está parte de tu llamamiento misional. Reprobando en justicia al mundo por todos sus hechos injustos e inmundos. Ahora bien, eso es algo difícil. Estamos clamando al arrepentimiento, les estamos señalando los errores que han cometido, pero luego fíjate en los adverbios. Tenemos algunos verbos duros ahí. Estamos reprendiendo al mundo, pero tenemos que exponer, aquí está el primer adverbio, claramente, asegurémonos de que lo entiendan. Luego el siguiente adverbio, y comprensivamente la desolación de la abominación en los últimos días. Ahí está esa frase de Ezequiel y Mateo 24, una desolación que es abominable, o una abominación tan grave que es desoladora. Estas son cosas sobre las que Jesús advirtió a los santos en su época con la llegada de las legiones romanas en el año 70 después de Cristo y la destrucción del templo, un anticipo de las destrucciones venideras en lo que respecta a los tiempos finales y los últimos días antes de la venida de Cristo. En otras palabras, prediquen el arrepentimiento porque la gente necesita saber las consecuencias de sus pecados. Parte de lo que tendremos que hacer es exponer esas consecuencias. Ellos comprenden que la desolación de las abominaciones se acerca, pero los adverbios me llaman mucho la atención. Tenemos que hacerlo de manera clara y comprensiva. Y creo que durante los primeros, 30 años que leí ese versículo, pensé que el Señor estaba siendo redundante al decirnos que fuéramos claros y que nos aseguráramos de que entendieran. Más recientemente me he dado cuenta de que no, que son cosas muy diferentes. Él no dijo claramente y comprensiblemente. Eso sí sería redundante. Él dijo claramente y comprensivamente. Si yo soy claro, ellos me entienden. Pero si soy comprensivo, entonces yo los entiendo a ellos. Creo que una de las cosas más difíciles de ser misionero o de clamar al arrepentimiento es que queremos ser tan absolutamente claros que simplemente lo exponemos. Esto es lo que va a pasar y estas son las consecuencias. Tendemos a inclinarnos hacia la claridad. Nos cuesta ser lo suficientemente comprensivos, tratar de entender de dónde viene la otra persona. Escuchamos su versión de la historia. Tratamos de entender por qué están luchando en ciertas áreas, o por qué se han alejado de la iglesia, y por qué su relación con Jesús es tóxica. Pero tal vez la verdad y la luz sean algo a lo que sí estén abiertos. A veces me preocupa estar tan enfocado en ser claro que no soy tan comprensivo como debería ser. Para mí, aquí hay un hermoso contraste que se equilibra. Es como cuando Pablo les dice a los efesios, decir la verdad en amor, y esa es una combinación difícil. Algunos de nosotros somos muy buenos para decir la verdad, pero no lo hacemos con amor. Otros somos muy buenos para hablar con amor,
pero evitamos la verdad porque va a herir sentimientos y causar molestias. Aquí, al hablar con claridad, están diciendo la verdad. Al hacerlo con comprensión, lo hacen con amor. Solo espero que podamos hacerlo un poco mejor en eso, especialmente cuando estamos proclamando el arrepentimiento. Hermoso. Jared Halverson sabía que esto sería bueno. Cuando hablamos por primera vez de esto en el tercer piso del edificio de José Smith en BYU, supe que sería bueno. No sabía que sería tan bueno. No lo sabía. Tengo la oportunidad de pasar el rato con dos personas increíbles, y donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. De algún modo, los 3 pudimos hacer lo que José hizo al comienzo de esta revelación. Nos conectamos horizontalmente e invitamos al Señor a conectarse verticalmente. ¿Puedo darle al Señor la última palabra? Así termina en 8, 118, 119 y 120. Porque contigo, dice el Señor Todopoderoso, desgarraré sus reinos. No solo haré temblar la tierra, sino también los cielos estrellados. Nuevamente, contexto de la segunda venida. Porque yo, el Señor, he extendido mi mano para ejercer los poderes del cielo. En una revelación sobre el sacerdocio, qué hermoso que la fuente de ese poder termine recordándonos de quién es ese poder. Estos son los poderes del cielo. Es mi mano la que estoy ejerciendo y extendiendo hacia ustedes, ahora no pueden verla. Seguramente ese fue el caso en 1832. Quizás estamos empezando a verla un poco mejor en nuestros días. Pero seguimos siendo niños pequeños y realmente no tenemos idea de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero Él dice, dentro de poco lo veréis, y sabréis que yo soy, y que vendré y reinaré con mi pueblo, el mismo pueblo al que he estado tratando de restaurar desde el principio. El segundo versículo de esta revelación, la restauración de mi pueblo. El penúltimo versículo de esta revelación, es decir, voy a venir y reinar con mi pueblo, precisamente con mi pueblo. Si eso no es restauración, no sé que lo sea, y Él lo tiene todo cubierto de principio a fin, que es como termina aquí. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Amén. Para sentir ese amén, hay que saber que Él es incansable en su búsqueda de nosotros, solo espero que nosotros también lo seamos. Las ordenanzas son lo que nos conecta. Si podemos apoyarnos en eso, vivirlo e invitar al resto del mundo a ello también, todo estará bien. Realmente todo estará bien y todo tipo de cosas estarán bien. Ya lo he dicho antes, John, pero sé que cuando estoy en sintonía con el Espíritu, no quiero que termine. Jared, gracias. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros. Oh, fue un tiempo bien invertido. De nuevo, estoy muy agradecido por todo lo que hacen. Estoy agradecido por todo lo que podemos hacer. Es divertido sentir que todos somos como una gran facultad en línea. Sí. Llevando la palabra a lugares a los que no podemos ir, solo esperando que la gente sienta que esta es la manera del Señor de rodearte, sostenerte y traerte de regreso a casa. Eso es todo lo que esperamos. Esa es nuestra esperanza. Estamos en el mismo equipo. Es su equipo. Él es nuestro líder. Y con eso entonces queremos agradecer al Dr. Jared Halverson por estar con nosotros hoy. Esperamos que todos vayan a ver Unshaken si aún no lo han hecho. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorenson, y a nuestros patrocinadores, David y Berla Sorenson. En cada episodio recordamos a nuestro fundador, Steve Sorenson. Acompáñanos la próxima semana. Tenemos más secciones de doctrina y convenios próximamente en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Usted o alguien que conoce habla español, portugués o francés, ahora puede ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción de abajo. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co. Es followhim.co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, James Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kubuika y Annabel Sorensen. Cualquiera que sean las preguntas o problemas que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Vuélvete a Él. Follow Him.